En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos, Señor, del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dios les bendiga. Les habla Mariano de la Cruz, laico consagrado a Jesús por María, encaminado a vivir como ermitaño. Hoy continuamos con un capítulo más de ese librillo católico Conoce tu Iglesia, de Defiende tu Fe. Y seguimos con el quinto capítulo, el quinto video. ¿Es cierto que María tuvo más hijos? La virginidad de María. La pregunta. Yo solamente quiero saber lo siguiente. ¿Es cierto que la Biblia dice que María tuvo más hijos y que no fue virgen? Tengo muchos amigos y familiares protestantes que constantemente me dicen eso. ¿Cómo puedo responderles? Respuesta. He aquí la respuesta a tu pregunta sobre la Virgen María. Estudiemos atentamente la Biblia sobre este tema y vayamos dando respuesta desde lo más sencillo hasta lo más profundo. Primero, en la Biblia no existen las palabras hijos de María. Es increíble que mucha gente lo diga con tanta facilidad. Y resulta que ninguna Biblia, en ningún idioma, en ninguna versión usa el plural hijos de María. Siempre en todas las Biblias del mundo se habla en singular, el Hijo de María. Afirmar que la Biblia dice hijos de María es un tremendo error fruto del desconocimiento de la Sagrada Escritura o de querer sacar cosas que la palabra de Dios no enseña. Ni modo, pero hay muchos hermanos que leen mucho la Biblia, pero la conocen muy poco. Muchas veces, cuando alguien nos escribe, nos llama por teléfono, por algún medio de comunicación, le preguntamos que si nos puede dar una sola cita donde diga hijos de María, y nunca pueden contestar, ni podrán, porque no existe. Si alguien no piensa así, respetamos su creencia, pero la Biblia es clara en este aspecto. Entonces, si en la palabra de Dios no dice eso, ¿de dónde sacan algunos que sí tuvo más hijos? Expliquémoslo en el siguiente punto. Segundo, la palabra hermano significaba tío, primo, esposa, novia, paisano, sobrino, etc. En realidad, el error proviene de que los protestantes cuando leen que en la Biblia dice hermanos de Jesús, Marcos 6, 1 y siguientes, lo interpretan de una manera literal y piensan, ah, sí, Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos. Esto es una mala interpretación porque la misma Biblia nos enseña que en aquel tiempo y en aquellos idiomas la palabra hermano en hebreo y adelfos en griego no significaban solamente hermano de sangre, sino que era una palabra muy común y también usada para llamarle al tío y sobrino, Génesis 12:5 y Génesis 13:8, a la esposa y a la novia, Cantares 4:9, al paisano, Hechos 7 del 1 al 2, y al correligionario, una de Crónicas 15 del 4 al 5, entre otros. La raíz de la interpretación inadecuada es que hay muchos protestantes que se ponen a leer la Biblia y piensan que las palabras que se escribieron hace 2000 o 3000 años en otros idiomas y otras culturas siempre van a significar lo mismo, lo cual puede llevar a mucha confusión. Al hacer un estudio con la Biblia en un CD-ROOM para computadora, comprobamos lo siguiente. En cuestión de segundos podemos saber cuántas veces viene en la Biblia la palabra tío, sobrino, suegra, primo, esposa, abuelo. Se sorprenderán y confirmarán que 40, 70 o 90 veces
viene la mayoría de ellas. En cambio, la palabra hermano viene al menos 1187 veces. Recuérdelo. Si usaban esas palabras para el parentesco, pero lo más común era llamarle a todos ellos hermanos. Por eso es que en la Sagrada Escritura hay ocasiones donde le dicen a Jesús que lo buscan sus hermanos, cuando en realidad se trataba solamente de parientes. Pero, ¿hay algo más que podamos explicar sobre esto? Claro que sí. Punto 3. El papá del supuesto hermano de Jesús no era José, sino Alfeo o Zebedeo. Si Santiago fuera hermano carnal o de sangre de Jesús, como lo entienden los protestantes, Marcos 6, 1-3, entonces el papá de él debería ser José. Pues bien, al leer la palabra de Dios encontramos que Santiago, él, entre comillas, hermano del Señor, era un apóstol. Gálatas 1:19. Y al ver la lista de los 12 apóstoles, no dice que el papá de él sea José, sino otra persona. Leámoslo directamente de la Biblia. Abro comillas. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Alfeo. Mateo 10, del 2 al 3. Así que ninguno de los dos Santiagos era hijo de José. Y si no son hijos de José, tampoco son hijos de María. Y si no son hijos de María, ¿por qué andan diciendo eso que no está en la Biblia? Como ves, y lo mencionamos anteriormente, se trata más bien de parientes de Jesús. Cuarto, José no puede ser hijo de José. Al leer el Evangelio de San Marcos, encontramos que el segundo supuesto hermano después de Santiago es José. El protestante rápidamente dirá que eso es así, pero esto es completamente falso por la siguiente razón. Desde aquellos tiempos y todavía en la actualidad, en esos países de cultura semítica, Israel, Arabia, Egipto, etc., hacen lo contrario a nosotros. En nuestro tiempo es común que si el papá se llama Juan, a uno de sus hijos le pone el mismo nombre, o si se llama Pedro, a uno de ellos le pone Pedro. Eso hacemos nosotros hoy en día. Los judíos hacían y hacen exactamente lo contrario. Nunca le ponen el mismo nombre al hijo. Algo le cambian, cualquier letra, coma o apóstrofe, pero nunca el mismo nombre. En palabras más sencillas, en la Biblia no hay juniors. Por eso José no puede ser hijo de José. Ni siquiera al hijo de Zacarías le pusieron el mismo nombre. Y eso que lo intentaron al ver algo milagroso pasar a su alrededor. Terminaron poniéndole Juan. En ocasiones, cuando nos invitan a programas o medios de comunicación, les decimos a nuestros hermanos protestantes que nos llamen y nos digan el nombre de un solo judío en la Biblia que a su hijo le hayan puesto el mismo nombre. Y nunca nos llaman, ni nos llamarán porque eso no existe. Quinto, en la cruz, al no haber hermanos, Jesús tuvo que dejar a su madre María con un discípulo. Cuando llegó el momento de morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que dejar a su madre María con alguien, pues José había muerto, y también era mal visto que una mujer se quedara sola. Entonces, como no había ningún hermano, se la tuvo que dejar a uno de sus discípulos, que fue Juan. Le dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y después a su madre, he ahí a tu hijo, Juan 19:26. Que no habrán leído esto muchos hermanos protestantes que afirman que si tuvo hermanos? Sí, Jesús tuvo que hacer esto. Fue precisamente porque no los había. Sexto, la palabra primogénito tiene un significado cultural, no matemático. Ese es otro de los caballitos de batalla de algunos hermanos separados, pues dicen que si Jesús fue el primogénito, entonces hubo un segundo. Dan un significado matemático actual a una palabra que tenía más bien un sentido de relación con el culto. Esto lo podemos comprobar en la palabra de Dios. Abro comillas. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito,
todo varón primogénito será consagrado al Señor. Lucas 2:22. Cuando en la Biblia dice que Jesús es el primogénito, no está afirmando que hubo un segundo y un tercero. Eso es tener demasiada imaginación. Más bien se está hablando que de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos, él tenía que ser consagrado. A los judíos no les importa saber si iban a tener otro o no. Lo que les importaba era cumplir la ley de culto que establecía que todo varón primogénito sería consagrado a Dios. Hace tiempo platicaba con un hermano evangélico y me comentó que no sabía cómo contestar a los puntos anteriores, que tenía que consultarlo con un pastor. Seguramente que tendrán mucho que consultar. Por eso ahora hay muchos que dicen, bueno, está bien, no tuvo más hijos, pero como María y José vivieron como esposos, entonces ella ya no fue virgen. Y eso sí lo dice la Biblia. Respondamos a esto en el siguiente número. 7. La palabra hasta significa que no pasó nada. Resulta que tampoco en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que María y José hayan vivido conyugalmente. Lo más cercano y el único pasaje bíblico que usan para pretender afirmar eso es cuando dice que José no la conoció hasta que nació Jesús. Mateo 1:25. Y como la palabra conocer también se usaba para hablar de las relaciones matrimoniales, entonces los protestantes decían, ya ven, o sea que antes no, y después sí hubo algo, pero porque dice que no la conoció hasta que nació Jesús. Conociendo un poco de la Biblia es fácil de responder a esto. En primer lugar, sí es cierto que la palabra conocer tenía ese significado, pero el error es que la palabra hasta no quiere decir que después sí pasó algo. Ni en el español de nuestro tiempo, ni en las lenguas bíblicas. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí que si en mi ciudad de nacimiento han ocurrido terremotos, yo le puedo contestar, hasta que yo vivía allá, no pasó nada. Con esto no estoy afirmando que después de que yo me vine, sí pasó algo, y sin embargo usé la palabra hasta. Igualmente la Biblia dice que Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Segunda de Samuel 6:23. ¿Acaso tuvo los hijos después de la muerte? Claro que no. Y se usó la palabra hasta. Sin duda que muchos hermanos separados tienen demasiada imaginación. Octavo, la prueba de la historia. La Iglesia siempre ha enseñado la virginidad perpetua de María. Esta es una prueba más para los hermanos protestantes que mucho tiempo después inventaron lo de los supuestos hijos. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de esto. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios, año 110. B. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen María desde los primeros siglos. C. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín, año 450. D. Esto lo ha reafirmado el magisterio de la Iglesia en muchas ocasiones, proclamando la virginidad perpetua de María, Concilio IV de Letrán en 1215 y modernamente en el Concilio Vaticano II. Por esto y 2000 años de historia, siempre hemos creído, dicho y amado a la siempre Virgen María. Noveno, un detalle lógico de la historia. Virgen María, Virgen María, Virgen María, Virgen María. Sí, si María hubiera tenido más hijos, sería lógico que estos se hubieran casado y tenido hijos. Estos últimos hubieran sido nietos de María. Para el año 60 ya debería de haber algunos de ellos, pues resulta que nunca en ese tiempo ni a los más herejes se les ocurrió decir eso. Claro que tan grande barbaridad nunca se atrevieron a decirla, porque rápidamente hubieran salido a preguntarle, ¿y tú de dónde saliste? Entre ellos se conocían y rápidamente los hubieran desmentido.
Al no haber otros hijos, tampoco hubo nietos, a menos que los hubieran clonado, pero no existía la clonación. Por eso, en 2000 años de historia y con la Biblia en la mano, siempre hemos creído y dicho la siempre Virgen María. Postdata. Hasta Martín Lutero, ya siendo protestante, le llamaba así en su catecismo, la siempre Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.